Les doy la bienvenida formal a UNE, la Asociación Española de Normalización, en la que vamos a mantener, como he dicho, un espacio de presentación de la especificación para la reutilización de baterías de movilidad para almacenamiento de energía. ¿Perdón? Tras una bienvenida institucional, hay el grueso de la sesión. Lo interesante realmente son 3 bloques de presentaciones que iremos introduciendo a continuación. Bien, por mi parte, permítanme, antes de entrar en el contenido de la sesión, presentar qué es UNE, dónde están y por qué están aquí, y por qué en UNE hemos trabajado en el desarrollo de esta especificación. Bueno, UNE es el organismo español de normalización. Esta función nos la ha encomendado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Actualmente somos el único organismo de normalización en España y esta condición nos hace ser el miembro español en los organismos internacionales ISO, IEC y la UIT no somos el miembro español, pero tenemos diferentes colaboraciones en representación de la Administración española. Y luego los organismos europeos, CEN, CELEC y ETSI. También participamos en COPANT, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, donde impulsamos, entre otras cosas, la adopción y publicación de las normas ISO, las normas internacionales en español. Bajo esta figura, bajo este rol de organismo de normalización, tenemos la figura jurídica es asociación. Somos una asociación privada, sin ánimo de lucro y de carácter multisectorial. Esas son, por así decirlo, las características que nos definen. Tenemos, como cualquier asociación, diferentes tipos de miembros. En nuestro caso, al ser una asociación multisectorial, tenemos una categoría de membresía que son las asociaciones, es decir, somos una asociación de asociaciones o de federaciones. Tenemos en este momento un total de 180 que prácticamente representan la totalidad del tejido industrial y empresarial de España. Sercobe, que ha contribuido al impulso de esta iniciativa, es uno de los miembros corporativos de UNE, que además participa en órganos de gobierno, con lo cual pues es un lujo tener a Sercobe sentado al frente del diseño de la visión, de la misión y de la estrategia de UNE para los próximos años. Además de la membresía asociacional, contamos con membresía de tipo empresarial, a nivel empresa, a nivel ámbito académico, colegios profesionales, centros tecnológicos y la administración pública. Nosotros somos una plataforma de colaboración público-privada. Esto es importante y es un diferencial de UNE como organismo de normalización. Las administraciones públicas, además de formar parte de nuestra masa asociativa, están presentes en los órganos de gobierno. En concreto, en la Junta Directiva tenemos 9 representantes de administraciones públicas. Además de representación a nivel de comunidad autónoma, tenemos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Perdón, hay algún micrófono abierto y estamos oyendo una conversación en paralelo. No, pero bueno, yo he llegado a la misma conclusión que tú al escuchar a... Gracias. Gracias. Bueno, pues como decía, tenemos a la Administración presente en nuestros órganos de gobierno, lo cual da más sentido, si cabe, al modelo de colaboración pública-privada que proponemos desde UNE. ¿Qué hacemos? Pues hacemos normas técnicas, hacemos estándares, publicamos acuerdos de trabajo. Tenemos una producción anual de en torno a unas 3.200 normas. Como pueden imaginar, más del 90% son normas técnicas o estándares que vienen de Europa, o a nivel internacional, un porcentaje también, pero el mayor porcentaje es de Europa. En este momento se trabaja a nivel global. Muchas de las normas
vienen, digamos, influenciadas o potenciadas por los marcos legislativos europeos, con lo cual lo lógico es que nos sumemos al marco europeo de normalización. Sí que es cierto que en algunos casos y en algunos sectores o en algunos ámbitos, como es el caso que presentamos hoy, bueno, pues se considera necesario trabajar a nivel nacional en un determinado ámbito. O bien somos pioneros a nivel nacional en un determinado desarrollo que puede, siendo ambiciosos, mirar a Europa, mirar a ISO y elevar como una propuesta española para su conversión en un documento europeo o internacional. A efectos de datos tenemos más de 35.000 normas en catálogo. No sé si son muchas, pocas, los datos, como sabes, son relativos. Espero que sean las necesarias, las que responden a necesidades reales de la industria, de las empresas y de la sociedad en general. Trabajamos en el ámbito voluntario, nuestras normas son voluntarias. Los organismos de normalización no tenemos potestad ninguna de hacer obligatorio el cumplimiento de una norma, pero hay un tanto por ciento elevado, unas casi 10.000 normas que son de carácter obligatorio. ¿Quién da el carácter obligatorio a las normas? La Administración. El regulador confía en el proceso de desarrollo de normas, que es nuestro producto, junto al resultado, pero la diferenciación de llegar a ese resultado es nuestro proceso de mesas de trabajo en condiciones de consenso, transparencia e inclusividad. Y UNE vela porque se mantenga ese proceso. Somos el garante de ese proceso. Bien, pues, como digo, casi 10.000 normas están mencionadas de manera directa o indirecta en legislación nacional, lo que hace que se conviertan en normas obligatorias. Luego también hay un porcentaje, como pueden imaginar, de normas que se hacen obligatorias en contratos privados, en contratos cliente-proveedor, y se impone como un requisito para la contratación el cumplimiento de una norma. Esto ocurre a nivel privado, pero también a nivel público. Las normas también son una referencia en licitaciones y en el marco de contratación pública. Y para completar esta visión de lo que es UNE, de lo que hacemos, voy a dar unas breves pinceladas de cómo tenemos enfocada nuestra actividad. Tenemos enfocada nuestra actividad, como se pueden imaginar, bueno, pues alineada y estructurada con los desafíos que nos rodean: ESG, medio ambiente, social y gobierno. Se suma a estos desafíos o a esta estructura toda la parte de transformación digital. En la parte de la E, de transición verde, bien, pues tenemos dos pilares de actividad, lo que corresponde a la transición ecológica, alineados lógicamente con la estrategia industrial para una economía limpia y circular. Tenemos ahora mismo mesas de trabajo, comités de normalización, normas publicadas y proyectos en elaboración en ámbitos como economía circular, circularidad sectorial, por ejemplo, en construcción o en textiles. Hemos publicado recientemente una norma para ayudar a las organizaciones a cumplir o a demostrar el principio de NSH, que, como saben, es obligatorio para la solicitud de fondos ligados a los fondos Next Generation o en general a cualquier otra fuente de financiación. También en lo que es la parte de combustibles, hidrógeno verde, el año pasado se publicó a nivel internacional y también a nivel nacional una especificación con las directrices para ayudar a las organizaciones a alcanzar el cero neto. Son directrices generales que lo que vamos a hacer es, en determinados sectores, desarrollar normas específicas. Estamos contribuyendo también a dotar de estándares que sean herramientas para la definición y la contratación de compra pública ecológica y, por supuesto, en la parte de almacenamiento de energía. En la pata de transición energética, por decirlo así, tenemos dos ejes de actuación. Uno son las energías renovables, combustibles alternativos, las garantías de origen de los combustibles o todo lo que tiene que ver con la descarbonización mediante el uso de gases renovables. Y en la movilidad sostenible tenemos trabajos en algún caso avanzados y en otros casos en un estado más inicial de vehículo eléctrico o vehículo conectado.
Lo que respecta a la S, que en el origen de la normalización no se concebía como tal que las normas salieran de su origen industrial, empresarial, pero realmente echando la vista atrás tenemos un catálogo de normas muy relacionadas con retos sociales. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la accesibilidad, el turismo accesible, accesibilidad al entorno construido, accesibilidad cognitiva o accesibilidad a dispositivos y plataformas TIC. Pero se está avanzando en cómo la normalización puede dar respuesta a retos sociales. Y un ejemplo de ello es el reciente trabajo comenzado el año pasado a nivel internacional, en el que estamos activamente participando. Es la norma ISO 53800, que está desarrollando las directrices para la implementación de condiciones de igualdad de género a nivel empresarial. La parte de gobierno, entendiendo como gobierno aquellas normas que afectan al más alto nivel de la organización, todas aquellas que se coordinan, se vigilan desde los consejos de administración o desde la parte directiva, pues tenemos una serie de normas que ayudan a implantar una estructura de gobierno corporativo en las organizaciones. O también todo el bloque relativo a la parte de compliance penal, sociolaboral o compliance de competencia, que es una norma que está actualmente en desarrollo. Y luego también las organizaciones hoy en día tenemos la obligación de garantizar una continuidad en nuestra actividad. Esto se ha visto especialmente necesario en la pasada pandemia, en la cual pues no sabíamos qué iba a pasar ni en qué condiciones íbamos a salir de allí. Entonces, bueno, pues a nivel internacional ya se habían desarrollado, no se desarrollaron durante la pandemia, como puede parecer, pero una serie de normas cuya implantación pues te ayuda a dar garantías de una serie de requisitos relativos a la continuidad de negocio. Y por último, la parte de transformación digital, estamos trabajando alineados totalmente con el plan digital, con el Plan España Digital 2026, tanto en lo que es los habilitadores digitales de ciberseguridad, inteligencia artificial, fabricación aditiva, el gobierno de datos o tecnologías cuánticas, como en la transformación digital de estos sectores que es posible a través de estos habilitadores digitales. Hay sectores como sanidad que están desarrollando normas relativas, por ejemplo, a teleconsulta o teleasistencia. Toda la parte de construcción, la evolución del modelo constructivo está mirando hacia el Smart CE, hacia los modelos BIM o hacia los gemelos digitales. Lógicamente también la parte del turismo, la parte de climatización, maquinaria o el smart farming. Trabajamos también en el ámbito de competencias digitales, de ver cómo a través del desarrollo de normas se va a ayudar a impulsar los marcos de competencias necesarias, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de profesionales. Y en este proceso de digitalización, en estos retos digitales, pues estamos colaborando con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a construir lo que puede ser un sello PYME Digital, las bases que pueden ayudar a las empresas digamos, nominarse como digitales. Y bueno, he puesto aquí para que lo tengan como fondo de información una serie de actuaciones que hacemos para difundir lo que hacemos. Publicamos informes que están de descarga gratuita en nuestra página web y bueno, pues hacemos jornadas como esta para contar lo que hacemos y para que sean documentos que estén realmente en el mercado para su utilización. Y por mi parte nada más. Doy la palabra ahora a José Antonio Jiménez, es un compañero mío, es gestor de proyectos en el ámbito electrotécnico y TIC de la Dirección de Normalización y es la persona que ha estado a pie de obra, por así decirlo, en la especificación que presentamos hoy. Él va a ser el encargado de ir dando pie a los siguientes ponentes y de, bueno, pues moderar la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma.
A partir de ahora ya me encargo yo. Como ha dicho Paloma, yo soy José Antonio Jiménez, soy también el coordinador de digitalización de UNE y el que he estado en el grupo de trabajo que ha elaborado esta norma. Y voy a ir dando paso a los ponentes, que tenemos unos magníficos ponentes que han estado trabajando y esforzándose en hacer la norma, porque también os digo una cosa, hacer las normas requiere tiempo y requiere esfuerzo. Hay muchas personas que se benefician de la sociedad, pero realmente se lo debemos a gente comprometida, como parte de los que están aquí y más, que han visto una necesidad y han trabajado en ella. Empezamos con Jesús Palma, que es el vicepresidente de Battery Plat, que es la plataforma tecnológica y de innovación española de almacenamiento de energía, y que, de hecho, fueron los promotores de la norma. Ellos fueron los que vieron la necesidad de que hiciéramos esta especificación, perdón, y son los que han llevado buena parte del trabajo de realizarla, y ellos son el origen de lo que estamos presentando hoy aquí, bueno o malo, ahora lo veremos, a ver qué os parece cuando lo presentemos. Jesús, adelante. Sí, buenos días. Gracias, José Antonio, por tu introducción. Voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla y poder mostraros mi presentación. El objetivo de esta presentación es... ¿se ve ahora? Sí, perfecto. Vale. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la plataforma tecnológica de almacenamiento de energía, contaros algunas de sus actividades y, bueno, de alguna manera explicar cuál ha sido la relación de esta plataforma con esta especificación. Aprovecharé también para mostraros un ejemplo de algunas de los productos que se generan por parte de la plataforma, aunque no se trata de la especificación, porque esto lo van a contar muchísimo mejor las personas que vienen a continuación. Bien, en cuanto a cómo encaja esta plataforma en la estrategia general del almacenamiento energético en España, bueno, pues desde las administraciones se generó este documento, que es la Estrategia Española de Almacenamiento Energético, en el que hay una serie de medidas encaminadas a establecer una regulación, unos nuevos modelos de negocio y identificar las actividades de I+D relacionadas con la actividad del almacenamiento, con este sector del almacenamiento energético. Y ya en este documento, afortunadamente, tuvimos la suerte de que se citara a la plataforma tecnológica de almacenamiento como una de las iniciativas encaminadas a establecer una coordinación y generar una visión común que permita saber qué es lo que está pasando en esta temática en España. Actualmente la plataforma consta de prácticamente 100 miembros, de los cuales algo más de la mitad son empresas de diferentes tamaños. Hay un cuarto del total son centros de investigación, un porcentaje algo menor, de en torno al 15%, son universidades, y en otros, pues incluyentes de organismos públicos como puede ser el CEDETI o el IDAE, a asociaciones y otro tipo de organizaciones. En cuanto a las actividades de Battery Plat, pues aquí veis una lista más o menos larga de diferentes actividades que esencialmente se pueden resumir en generar algunos documentos que permitan conocer cuál es la situación y cuáles son los actores españoles en materia de almacenamiento, mantener una comunicación abierta y lo más fluida posible con diferentes instituciones, esencialmente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Digital, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Participar en eventos relacionados con el almacenamiento de energía y participar en otras instituciones relacionadas con el mundo de la energía, como puede ser el Comité de Coordinación de todas las plataformas tecnológicas españolas en materia de energía, la Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas, ALINE, o las estructuras europeas relacionadas con el almacenamiento de energía, sobre todo con la parte de baterías, como puede ser el Partenariado Europeo de Baterías o la Plataforma Tecnológica de Baterías. He dejado marcado aquí en rojo un ejemplo de una actividad que es especialmente relevante en el día de hoy, como ha sido la colaboración con UNE en definir una especificación para la reutilización de baterías. Desde Battery Plat considerábamos que esto podía ser importante porque el tema de la reutilización
con lo que muchos llaman la segunda vida de las baterías, era un tema importante, pero un tema en el que no había ningún tipo de regulación ni de especificaciones de cómo habría que hacer esto y qué criterios había que seguir para hacer esta reutilización de las baterías. Y ahí, pues, algunos de los miembros de Battery Plat han participado muy activamente desde el principio. En cuanto al tipo de documentos que se generan desde Battery Plat, pues aquí hago un listado de algunas de las cosas que se generan, como puede ser, pues, un documento de visión. En este caso se trata de una visión a largo plazo hasta el año 2050, donde intentamos establecer cuáles son los retos tecnológicos, sociales, medioambientales, incluso geopolíticos y de tipo regulatorios y de mercado a los que se enfrenta o creemos que se va a enfrentar el almacenamiento de energía. Intentamos hacer y mantener un mapa de capacidades que nos permita saber quiénes son las entidades españolas que están activas en temas relacionados con el almacenamiento y cuál es su posicionamiento en la cadena de valor. Otra de las actividades es un documento de taxonomía y estado del arte de las tecnologías, y de eso es de lo que luego os hablaré a continuación como un ejemplo del tipo de productos y tipo de cosas que está haciendo Battery Plat. Se hace también un inventario de proyectos utilizando las bases de datos que tenemos disponibles, las nacionales de la agencia estatal o del CEDETI y la europea de Cordis, intentando identificar ahí, pues, cuáles son las temáticas, cuáles son los tipos de tecnologías más estudiados, qué entidades españolas participan en todos estos proyectos y cuál es su contribución en la medida en la que esa información puede estar accesible. La plataforma genera cada 2 meses un boletín de vigilancia tecnológica que yo os recomiendo que echéis un vistazo si tenéis interés en estos temas, porque contiene una información, creo que valiosa, en cuanto a qué está pasando en temas de tecnología, en temas científicos, en cuanto a normativas, cuáles son los actores, cuáles son las empresas que están apareciendo, fusionándose y desapareciendo, y cómo está el mercado. Y luego también hemos estado activos en estudiar ciertos casos de uso asociados a las temáticas específicas de los círculos de conocimiento que componen la plataforma, que esencialmente son grupos especializados, grupos de especialistas en diferentes áreas. Entonces, pues, se han podido hacer casos de uso donde se estudiaban los servicios de balance y flexibilidad del almacenamiento, el impacto del almacenamiento electroquímico en los mercados de capacidad, la interacción entre operadores de distribución, de redes de distribución y agregadores con el almacenamiento de energía, y algunos otros que están todavía en curso. Entonces, quería contaros un poco, hablaros de las tecnologías que abarca la plataforma, que son todas aquellas que conocemos que están relacionadas con el almacenamiento de energía. Obviamente hay una parte importante de almacenamiento electroquímico, ya que está ahora muy de moda y hay pues toda una inflación de actividad en esta temática, esencialmente movida desde el mundo de la movilidad eléctrica, pero con un impacto indudable en el almacenamiento estacionario y en los servicios de redes eléctricas. Hay una actividad importante también en almacenamiento químico, diferentes formas de almacenar energía en forma de compuestos químicos. El almacenamiento térmico también es importante para nosotros en sus diferentes formas. El almacenamiento mecánico, que al fin y al cabo, aunque ahora quizá no esté tan de moda, no deja de ser el mayoritario, sobre todo a través del bombeo hidráulico. Y también hay una actividad un poco menor, puesto que son tecnologías más emergentes en relación con el almacenamiento electromagnético. Bien, de toda esta multitud de tecnologías, hay una cosa que nos preocupaba. Y nos preocupaba la forma en que se evalúa la madurez de estas tecnologías. Hasta ahora una forma bastante habitual de evaluar este grado de madurez es la escala de TRL, o lo que en inglés se identifica como Technological Readiness Level, o sea, el nivel de disponibilidad tecnológica. Esto es una escala que se generó, creo que por la NASA hace ya un tiempo, para tecnologías del mundo aeroespacial, y que se ha adoptado para el mundo de la energía, particularmente con cierto éxito. Bueno, es una escala que va del 1 al 9, indicándonos desde los valores más bajos corresponden a aquellas tecnologías que están menos desarrolladas,
digamos que los 3 primeros niveles corresponden a tecnologías que o bien simplemente es un concepto, es una prueba de concepto que todavía no se ha terminado de valorar si es viable o no. En las escalas intermedias, esa prueba de concepto se desarrolla en forma de componentes o de sistemas demostrativos en un entorno primero menos real, más de laboratorio, y luego un poquito más realista en los niveles más altos, y en las últimas escalas pues ya se intenta demostrar el sistema completo en demostraciones que aproximen esa tecnología hacia el mercado. Bien, esta forma de clasificar pues se utiliza en muchos casos, y aquí os pongo un ejemplo de un caso que es uno más entre otros muchos que nos llama la atención, en el que no parece que la clasificación que se utiliza coincida, o no todo el mundo estaría de acuerdo con la forma en que se hacen estas clasificaciones de TRL. Si os he marcado aquí un ejemplo del caso del litio-ion, donde estos autores consideran que la utilización del litio-ion para usos de red pues está en un grado de desarrollo intermedio bajo, que sería un TRL4 según esta barra azul de aquí. Bueno, eso es una cosa que a mí por lo menos y a otras personas dentro de la plataforma nos llamaba la atención, porque pensábamos que eso no debería ser así, sino que debería estar mucho más alta. Y luego, indagando sobre otros documentos, pues nos hemos encontrado cierta disparidad, cierta falta de homogeneidad en esta forma de clasificar por medio de los TRLs. Esto pues, puede obedecer en muchos casos a que hay diferentes tecnologías dentro de lo que se considera, por ejemplo, las baterías de litio-ion, pues hay muchas tecnologías y no todas ellas están desarrolladas de igual manera, y o algunas de estas tecnologías están desarrolladas para otras aplicaciones, pero no para otras. Entonces, el enfoque de aplicar un TRL único a todo el paquete de tecnologías de litio-ion nos parece poco adecuado, porque puede dar lugar a equívocos. Hay otras formas de establecer esta madurez tecnológica que personalmente me parece que son más interesantes, y tienen que ver con la cantidad de la capacidad acumulada instalada de una determinada tecnología, es decir, los gigavatios horas de capacidad de almacenamiento de una tecnología, y con una segunda variable que es la evolución y el valor absoluto del precio por cada kilovatio hora o por cada unidad de energía de capacidad de almacenamiento. Entonces, bueno, pues en este trabajo bueno, ya hace unos años se dan una serie de indicaciones de cómo evolucionan estos precios y estas capacidades instaladas con el tiempo según de la tecnología de que se trate. Es interesante porque normalmente tecnologías que están menos maduras están en capacidades instaladas más bajas, las tecnologías más maduras tienen mayor capacidad instalada y tienen una evolución de precios, como veis, bastante estable, tienen una pendiente de evolución bastante pequeña, comparada con las tecnologías emergentes que tienen evoluciones mucho más rápidas con el tiempo y con la capacidad instalada. Bien, esto es una visión un poco más completa, pero siguen identificándose ciertas incoherencias. No voy a entrar en los detalles porque si no me alargaría en exceso, pero se detectan ciertas incoherencias en algunas de las tecnologías cuando son un poco particulares. Entonces, la alternativa en la que pensamos en la plataforma fue la de utilizar un criterio multifactorial para analizar el grado de madurez tecnológica. Y en este criterio multifactorial, en nuestra primera aproximación, utilizamos 5 factores, que son la capacidad total instalada, heredada de un trabajo como el anterior, la potencia total instalada, porque depende de la tecnología de la que estemos hablando, capacidad y potencia no siempre van directamente asociadas, hay dispositivos de mucha potencia y poca capacidad, y lo contrario. El número de instalaciones que se han puesto en marcha, la antigüedad de esas instalaciones, es decir, el historial de instalaciones comerciales o de demostración de las diferentes tecnologías, y otro factor importante es el incremento de la capacidad instalada por año. Para poder evaluar estos 5 factores, utilizamos como fuentes de datos dos bases de datos. Un listado de proyectos del Departamento de Energía americano, en el que hay casi 1.700 referencias de instalaciones con bastantes detalles en cuanto a su capacidad, potencia, año de puesta en marcha, estado actual de la instalación y demás.
Estas 1.700 referencias se clasifican en 4 familias de tecnologías, que son las que os he mencionado antes, donde no está la electromagnética por la falta de demostración, de plantas de demostración o plantas industriales en esa tecnología, y hay hasta 30 subtipos dentro de estas 4 familias. El otro listado es el que proporciona la plataforma europea tecnológica en baterías, que es Batteries Europe, que es un poquito más pequeña, contiene casi 1.000 referencias, las mismas 4 familias de tecnologías y un poco menos, un número algo menor de subtipos de tecnologías. Bien, con esta información lo que intentábamos hacer era establecer unos niveles de clasificación asociados al grado de madurez. Estos niveles de clasificación es uno de los puntos más subjetivos en este estudio, porque no es fácil establecer los límites en cada uno de los 5 indicadores, en cuanto al número de proyectos, potencia instalada o demás. Entonces, bueno, decidimos establecer estos de tal manera que bueno, pues una tecnología poco madura tendría un número bajo de proyectos, una potencia instalada baja, una capacidad instalada más baja, un número de años de desarrollo menor, pero sin embargo un incremento de capacidad instalada por año bastante elevado, porque eso es propio de una tecnología que está en fases emergentes y entonces hay un gran incremento de una capacidad que parte de valores relativamente bajos. Las tecnologías más maduras les pasa lo contrario. Tienen un incremento de capacidad relativamente pequeño porque ya hay una gran capacidad instalada y porque no suele haber una avalancha, digamos, de nuevos proyectos. Bien, con esto hicimos la clasificación y generamos unos gráficos como este de tela de araña que os muestro aquí, donde se comparan pues, diferentes tipos, las 4 principales familias de tecnologías, teniendo en cuenta estos 5 criterios de clasificación. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el almacenamiento mecánico, esencialmente promovido por o dependiente del bombeo hidráulico, pues es una tecnología que está madura, es decir, está en la parte externa del gráfico en los 5 criterios. Por el contrario, otro tipo de tecnologías, por el electroquímico, aunque está en la parte externa en cuanto a el tiempo de desarrollo, la capacidad instalada por año y el número de proyectos, no lo está tanto en cuanto a potencia instalada y capacidad instalada. Y no es que no esté suficientemente maduro el almacenamiento electroquímico, es que el tipo de instalaciones electroquímicas comparadas con las instalaciones de almacenamiento mecánico son mucho más pequeñas y tienen menos potencia y menos capacidad, aunque el número de proyectos sea muy elevado. Bueno, pues esto nos permite detectar ciertas diferencias y ciertas tendencias en cada una de las tecnologías. Es posible entrar en el detalle dentro de cada una de las familias tecnológicas, como por ejemplo este caso que os presento aquí, donde se comparan diferentes tecnologías de almacenamiento mecánico, el bombeo hidráulico en azul, el aire comprimido en gris y los volantes de inercia en amarillo. Y bueno, pues nos dan imágenes muy distintas. La imagen global del almacenamiento mecánico está totalmente condicionada por el bombeo hidráulico, que es el que mayor número de proyectos, mayor potencia, mayor capacidad, más años de desarrollo y, en este caso, menor capacidad por año incorpora, pero el análisis más detallado nos permite establecer claras diferencias entre unas tecnologías y otras. Esto mismo sucede, por ejemplo, en el caso del almacenamiento térmico, donde hay tecnologías todavía muy emergentes, como puede ser esta en azul, que es el aire líquido, y hay tecnologías, sin embargo, pues que tienen un grado de madurez muy superior, como puede ser el uso de agua enfriada o de hielo o de sales fundidas, normalmente asociadas a los proyectos de concentración solar. Bueno, lo mismo podría decirse con el almacenamiento electroquímico, donde las baterías de iones de litio muestran un grado de madurez y unos valores de madurez en cada uno de estos indicadores muy distintas de las baterías de flujo, por ejemplo, que serían la línea naranja de aquí, o que los supercondensadores, que tendrían un grado de madurez bastante inferior en casi todos los indicadores. Pero viendo de nuevo o resaltando las diferencias entre las diferentes tecnologías. ¿Qué pasa? Que no es una metodología perfecta, es simplemente una más en la que nosotros nos estamos apoyando porque creemos que puede ser interesante para resaltar las diferencias entre las diferentes tecnologías y entre las diferentes familias.
pero no es perfecta. Y un ejemplo es el análisis del almacenamiento químico, donde nos encontramos que el almacenamiento químico, bueno, pues aparece aquí con unos indicadores que no es que estén mal, pero están basados en estas dos bases de datos que contienen muy poquitas referencias en cuanto al almacenamiento químico y referidas exclusivamente al almacenamiento de hidrógeno. En el caso de la base de datos del Departamento de Energía americano, solamente hay 11 referencias asociadas únicamente al almacenamiento de hidrógeno, con un subtipo dentro del almacenamiento de hidrógeno son las plantas de conversión de exceso de energía eléctrica a hidrógeno, que se considera lo que se denomina de forma general power to gas. En el caso del listado europeo, pues es incluso más escaso en cuanto al número de referencias y tiene el mismo tipo de subtipos. Con lo cual, claro, con tan poca información es difícil estar seguros de que vayamos a acertar en nuestro análisis del grado de madurez de la tecnología. Como conclusión de esta presentación, bueno, pues se pueden identificar cuáles son las tecnologías más maduras, en este caso estarían asociadas al bombeo hidráulico y a las baterías de litio. Además de la madurez, hay que considerar otras funcionalidades de estas tecnologías. Nuestro método de evaluación que proponemos es multifactorial y, bueno, es una opción más para evaluar cuál es el estado de las diferentes tecnologías y cómo comparan entre sí. Se puede hacer esa comparación por familias y tipos de tecnologías, lo cual puede ser bastante ilustrativo. Actualmente estamos utilizando solamente estas dos fuentes de datos que os he mencionado, que son las que nos van a dar la calidad mayor o menor de los resultados que obtengamos. Cuanto más amplias sean las bases de datos que utilicemos y más completa sea la información que tengamos, más fiables serán nuestros resultados. A día de hoy lo son para ciertas tecnologías y no tanto para otras, como este caso que os he mostrado del almacenamiento químico. Y bien, esto es todo. Agradeceros la atención y si tenéis curiosidad o queréis poneros en contacto con alguno de nosotros, aquí tenéis nuestros datos de contacto del presidente Luis Santos, el mío y el del secretario técnico Francesco Gramendola. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un par de observaciones quería hacer yo. Al principio de tu presentación has dicho que efectivamente, porque cuando estuviste estudiando esto, pues viste que no había una norma para lo que hemos hecho aquí y que tampoco había una regulación, pero eso va a cambiar y de hecho la última presentación de hoy va a cambiar de forma importante. Versa exactamente sobre eso, qué cambios va a haber sobre la nueva propuesta de reglamento de baterías y sus residuos, que va a cambiar el panorama radicalmente y además va a utilizar estándares para cumplir los requisitos técnicos. Eso no avanzo más porque lo veremos al final. Y otra cosa es, en estas tecnologías que has presentado, lo mismo que hemos hecho para lo que vamos a presentar hoy, a futuro, sobre todo en las que están en TRLs bajos y hay que pasar a TRLs altos, lo siento, pero yo que estoy más acostumbrado a utilizar los TRLs, o sea, la clasificación clásica. Habrá un punto en el que necesitaréis estándares. Desde cuando eso lo queráis poner en el mercado, cuando una tecnología de almacenamiento nueva se quiera poner en el mercado, yo, a medida que ibas haciendo la presentación, iba pensando en qué tenemos para muchas de esas tecnologías. Por ejemplo, tenemos estándares para baterías de flujo, ya las hay. Lo único es tenerlo en cuenta, que lo mismo que hemos hecho con esta especificación, se puede hacer para cualquier otra tecnología cuando se quiera dar ese paso de TRLs bajos, de demostración o de pilotos, al TRL ya alto de ponerlo en el mercado. Bueno, pues no entretengo más y doy paso al siguiente ponente, que es Franco Di Persio, que es el Battery Technology Transfer and Innovation Manager del Centro Tecnológico CIRCE, que es una de las personas que ha estado en el grupo de trabajo trabajando en el documento y que también, si no recuerdo mal, también está acreditado en el grupo de trabajo internacional en el que se está evolucionando las normas europeas e internacionales en las que nos hemos basado, los proyectos, porque todavía no existen, en los que nos hemos basado para hacer este documento. Franco, adelante.
Buenos días. Creo que tengo mi conexión, es un poco pobre. Decirme si se me oye bien y voy a compartir. Suficiente. Vale, perfecto. Vale, José Antonio, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Hoy empezamos del principio mejor. Vale. Bueno, hoy lo que quiero hacer es dar una pincelada de esta nueva norma y un resumen, más que otro, para estimular más bien el debate, ¿no? Porque la norma tiene mucho contenido, entonces bueno, en 15-20 minutos hay que resumir bastante. Bueno, la idea es pensar, como ya José Antonio ha dicho, que yo soy también miembro del grupo internacional que está discutiendo la norma sobre el segundo uso de batería. Y hay también otras normas que se está discutiendo que van en paralelo. Entonces hay una serie de proyectos que está llevando a cabo el IEC para el segundo uso de batería. Y luego allí hay la relación con nuestra nueva norma de UNE, la 75 del 2023. Entraremos en el objeto, alcance, campo de aplicación. Luego miraremos algunos términos, definiciones, no todos, pero algunos que son un poco relevantes, creo. Luego entraremos un poco en el corazón de la norma, mirando cuáles son los datos en que la norma hace hincapié, datos relevantes. Y luego hay varios aspectos que un poco relacionados con la cadena de valor de la que irá a ser el reutilizo de estas baterías. Entonces, la retirada de la batería del vehículo, luego el diagnóstico, la evaluación del producto usado, ¿no? De la batería utilizada, y una serie de requisitos luego para la aplicación en segunda vida, especialmente mirando al tema de seguridad, prestaciones y periodo de reutilización. Como veis, hay una terminología bastante específica. Bueno, miraremos también estos aspectos. Bueno, un aceno un poco a las dos normas internacionales que están en desarrollo. Una es la norma 63330, que define los requerimientos para el reutilizo de la batería de vehículos eléctricos. Y en paralelo hay también otra norma que se está discutiendo, que es una guía general sobre el reutilizo, reutilizo de baterías. Esta norma está enderezada un poco a definir una guía, es una guía más que otro enfocada sobre seguridad asociado con reutilizo, y también guiar un poco en la coordinación entre lo que es el productor original de la batería y el productor de la batería para el segundo uso. A ver, estas dos normas realmente, la segunda no progresa tan bien como en la primera, y de hecho en la primera hay bastantes discusiones. Y en la primera es la 63330, que hemos tomado como referencia en nuestro grupo de trabajo en UNE para desarrollar la norma UNE 75. Que estamos hoy presentando. Por la norma internacional, bueno, la discusión sigue. Realmente aún estamos bastante lejos de cerrar, porque la previsión de la publicación es el 2025, tal como aparece a final del 2024 realmente, tal como aparece en la página de la IEC. Realmente en documentos también se propone como una fecha, ¿no? De una versión consolidada el 2027 incluso. O sea que hay camino, ¿no? para concluir, ¿no? La norma a nivel internacional.
Y además, en Europa, ya veremos en la siguiente presentación, que hay un nuevo reglamento europeo, pues entonces eso también es un elemento más que va a entrar en juego para el tema de segunda vida de baterías en Europa. Bueno, entramos un poco más en el detalle, ¿no?, de esta norma. Esta norma establece los requisitos para la reutilización de baterías en general, pero bueno, la batería es compuesta de diferentes elementos, puede ser una celda, un módulo, un paquete o incluso un sistema. Y en la norma esto está denominado como producto, ¿no?, el producto. Y luego, la norma especifica los procedimientos para evaluar el rendimiento y la seguridad del producto usado para su reutilización. La reutilización es un término que ahora veremos aquí en la siguiente diapositiva, que se define reutilización un poco como término alternativo al segundo uso y segunda vida, que igual os suena más familiar. Y también la reutilización que se considera en esta norma es principalmente la de uso estacionario. Claro, la norma no excluye otro uso, pero se deberá comprobar los requisitos funcionales de seguridad para esta específica aplicación según su norma correspondiente en todos los casos. Y la batería, el producto, llamamos producto de ahora en adelante, el producto es producto principalmente de litio, pero no exclusivamente. O sea, eso la norma también no quiere ser tajante con con innovación, ¿no?, de la tecnología. Igual dentro de un año o dos se pueden pensar a comercializar baterías de sodio, base sodio, ¿no?, base litio, o sea que no es exclusivo del litio. La batería de flujo redox, pero no están cubiertas en esta norma. El alcance. Bueno, el alcance, si vemos en ese esquema, tal como aparece en la norma, también otro detalle, en el título de cada diapositiva pongo como referencia el capítulo de la norma del tema de que estamos hablando, tratando en esta diapositiva. Entonces, el alcance está en la cadena de valor de la batería del vehículo eléctrico, empieza, podemos decir, desde el final del uso primario, principalmente el vehículo eléctrico, y su retirada hasta pasando por la evaluación, tal como hemos explicado antes, la evaluación para la reutilización. Luego hay una etapa muy importante que es el almacenamiento, entendido como almacenamiento físico de las baterías en almacenes, y luego el diseño del sistema para la reutilización del producto. Todo lo que sigue lo que precede no entra en el alcance de esta norma. Algunos términos, okay, hay los términos típicos definidos en esta norma, y haría hincapié en alguno de ellos, como por ejemplo 3 definiciones que están relacionadas con el tiempo. A ver, entonces se habla de vida útil. La vida útil es el periodo total del producto en funcionamiento e in stand-by al circuito abierto que se especifica para el uso original, uso primario. Claro, en este caso también hay que considerar que la vida útil no es la garantía, porque la garantía se define por otros procedimientos dentro de los OEMs. Y tampoco hay unas tampoco hay unos estándar claro, y tampoco están muy especificados la vida útil de las baterías para propulsión de vehículos. Entonces, luego esta norma habla de un periodo residual utilizable, que sería el periodo restante de vida útil al final del uso original, que no es el mismo del periodo utilizable para la reutilización. En este caso sería un periodo que tiene que definir el diseñador del sistema para que reutiliza el producto, ese sería el periodo utilizable en una aplicación secundaria.
Y luego hay, bueno, un concepto que no está en la norma internacional, una definición de trabajador cualificado. En este caso toma referimiento a un Real Decreto de 614, donde quien maneja estas baterías debería ser un trabajador autorizado que posea conocimiento especializado en materia de instalación eléctrica o tenga experiencia certificada de 2 o más años. Y luego también una definición bueno, se define un estado de energía certificada. La fuente es la GTR, sería la R100, la R100, ¿no? Para el type approval de los vehículos para venderse en Europa y en otros países. Y en este caso, el estado de energía certificada es un porcentaje de la energía utilizable certificada de la batería. Claro, eso se emplea, eso se aplica solo para vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos puros. Está relacionado con la energía que medida dentro del sistema de bordo del vehículo eléctrico. Vale, la norma empieza también definiendo cuáles son los datos relevantes, ¿no? Entonces, hay una serie de datos, como por ejemplo relacionados con la información básicas. Son definidos como datos necesarios, aunque se hace hincapié que si estuvieran disponibles, no siempre estos datos son disponibles a día de hoy. En el futuro, con el nuevo reglamento europeo, sí que entrarán determinados requerimientos que obligarán a tener esta información, ¿no? Pero de momento, tener en cuenta que las baterías que se venden, que se han vendido con vehículos eléctricos hasta ahora, realmente no tienen esta obligación. La obligación empezará igual en 1 año o 2 a ser concreta. O sea que llegará mucha batería al final de su vida sin esta información. Entonces, esta información básica es el fabricante, química, año y meses de fabricación, número de serie, el procedimiento de seguridad para el desmontaje de la batería. Bueno, esta información igual es bastante sencilla, ¿no? Procurársela. Y luego hay datos sobre el uso primario. Eso también, si estuvieran disponibles. Eso igual puede ser más complicado. El rango de funcionamiento, por ejemplo, temperatura, tensión, corriente, la historia de fallo, cualquier fallo en términos de sobrecarga o sobredescarga, sobre temperatura, accidentes. Prestaciones residuales, entonces serían, por ejemplo, resistencia, potencia, pero principalmente aquí se hace hincapié en 2, que es el estado de energía certificado, tal como capacidad residual, podemos decir, y luego el periodo residual utilizable al final del uso primario, que sería uno de estos términos que hemos visto anteriormente. Y luego datos sobre el almacenamiento. O sea, una vez que la batería está desmontada del vehículo, se almacenará supuestamente en algún almacenes, entonces en condición de stand-by a circuito abierto, entonces allí es muy relevante cuál es el estado de conservación, temperatura, humedad, entre varias cosas, y el tiempo, para cuánto tiempo. Y luego tenemos datos que son necesarios para diseñar el sistema con el producto reutilizado. Entonces aquí hay que definir nuevo rango de funcionamiento, otra vez temperatura, tensión, corriente, por ejemplo, el periodo utilizable para la reutilización, que sería el periodo que estima el productor del producto reutilizado que vaya a durar su batería, de vida útil, podemos decir, de la segunda vida. Luego el diseño de prestaciones y el diseño de seguridad. Allora, entonces, cuando llega un momento del final de la vida nel uso primario, el uso original dentro del vehículo eléctrico, el producto se debe retirar del vehículo, del equipo original, según la instrucción de un manual de desmontaje. El desmontaje, luego, eso solo debe ser realizado por el personal cualificado, tal como, por ejemplo, hemos introducido como la definición de personal cualificado.
Y el producto, luego también, que procede de vehículo eléctrico, se recomienda obtener todos los datos de uso a través, por ejemplo, de un dispositivo de diagnóstico del vehículo. Esto es el canal a través del cual lo más seguro llega la información relativa al primer uso de la batería o del producto. Luego, una vez que esté desmontado, hay que asegurarse que no hay fuga de electrolito. Entonces hay una confirmación visual o a través de un sensor, porque claro, dentro de una batería, de un vehículo eléctrico, hay otro tipo de líquido que puede haber una fuga, por ejemplo el refrigerante. Entonces hay que distinguir entre uno y el otro, es muy importante. Claro que el producto que presente un daño externo, por ejemplo con deformaciones severas, grietas, anomalías en la carcasa exterior, no debe ser reutilizado y se recomienda que sea reciclado, según la norma. Luego también hay elementos dentro de un paquete de batería que pueden no estar dañados. Módulos, un BMS. Entonces, en estos casos, si el grado de daño se evalúa y puede ser empleado estos componentes. Y aquí entramos ya en el diagnóstico e evaluación del producto usado. Ahora, estos datos, esta tabla que aparece en la norma, ya son las ya que hemos visto en el capítulo 4.2 de la norma. Estos datos, rango de funcionamiento, historia de fallo, prestaciones residuales, periodo residual y luego todos los datos sobre el almacenamiento son deseables para favorecer la seguridad y la prestación del producto. Pero como hoy en día es complicado, puede ser complicado tener acceso a estos datos o a alguno de ellos, entonces se hace hincapié en la norma que si los datos de la tabla no están disponibles, se debe caracterizar el producto para su reutilización. Luego la norma define cómo se considera un cambio, ¿no? Un cambio del diseño del sistema. Aquí hay un esquema. Básicamente, cualquier cambio en el diseño de hardware, en el diseño de software, supone que no se puede emplear el diseño de seguridad, el diseño de prestaciones, el periodo de uso primario, el periodo de uso del producto reutilizado, no se pueden emplear los originales. O sea, hay que pasar por un nuevo diseño de seguridad para la reutilización, un nuevo diseño de rendimiento o de prestaciones para la reutilización y definición de un periodo utilizable para la reutilización. Cualquier cambio, básicamente, hardware o software, incluso si cambiamos el BMS entonces. Que hoy mi red no va como debería. Vamos a ver. Por ahí yo creo que vamos a ver. Era 17, Franco, la diapositiva 17. 17, un poquito atrás. Ahí. Sí, por ejemplo. Sí. Vale. Bueno, esta se me oye bien, ¿no? Sí. Que claro, yo, Perfecto. vale, perfecto, perfecto. Eso, José Antonio, si no se me oye, desaparezco otra vez y llámame y ya me entero que ya no estoy. Y pues nada, entonces esto era, definía cómo cualquier cambio, sea de diseño de hardware que de software, en el equipo original, supone que ya todos los datos de seguridad, perdón, el diseño de seguridad, el diseño de rendimiento, el diseño, también el periodo de uso aplicable para el producto reutilizable no puede ser el original. Entonces, básicamente casi siempre, o la mayoría de los casos, yo creo que al 99,9% de los casos, se deberá proceder a un diseño de seguridad nuevo para la utilización, así como para las prestaciones y la definición de un periodo utilizable de reutilización. Se debería determinar también. Vale. Entonces, para el diseño de seguridad, en la norma aparece sea en el capítulo 6.3 que en el apartado del anexo B3 de la norma. Y eso básicamente lleva a decir que la seguridad del producto utilizado deberá ser confirmada si se cambia el rango de operación del uso primario, si no se puede aplicar el diseño de seguridad a los datos de prueba de seguridad del equipo original, cuando se modifica la composición del producto respecto al uso primario, así como las condiciones eléctricas.
Y muy importante, cuando los datos del apartado 5 sobre el uso primario no estén disponibles. Esto es muy relevante. ¿Se me sigue oyendo? Espero que sí. Sí, todo correcto. Perfecto. Vale, aquí abro una pequeña paréntesis sobre el diseño de seguridad. Son consideraciones, primero, son personales, pero también son compartidas entre otros varios miembros de la PT, del grupo internacional. No es solo relativo a la norma 63330, pero también en paralelo a la norma 63338, que además hace hincapié o enfoque hacia la seguridad. Bueno, la comprobación de la seguridad del producto reutilizado pasa por una caracterización del producto, tal como también aparece en varios puntos de la norma esta española UNE. Claro, de acuerdo con la norma pertinente, la aplicación donde se vaya a emplear. Hay que tener en cuenta, pero, que los ensayos de los estándares de seguridad de batería en mayoría son destructivos. También los ensayos deben ser efectuados sobre un número representativo de muestra y a su vez la muestra debe ser representativa de un proceso de producción, en este caso del producto reutilizado, que asegure el necesario control de calidad. Entonces aquí hay bastante dudas o, bueno, es decir, pensamiento, ¿no? Cómo realmente llegar a esto cuando para un producto de segundo uso la variabilidad es muy elevada. Entonces, ¿cómo garantizar la efectiva representatividad de las muestras en un contexto de gran variabilidad? Que claramente es un desafío. Eso es una pequeña paréntesis que igual puede contribuir a ayudar a la hora de la discusión siguiente. Luego pasamos al diseño de prestaciones. Hay en el capítulo 6.4, así como en el anexo B4. Las prestaciones incluyen las típicas: capacidad, resistencia eléctrica, potencia, eficiencia energética, autodescarga, vida útil. El producto reutilizado debe tener las prestaciones requeridas para la aplicación donde se vaya a emplear, claramente, y las prestaciones, bueno, del producto reutilizado pueden volver a determinarse de acuerdo con la norma pertinente. Otra vez, un poco se repite el mismo concepto, ¿no? Con la aplicación en donde se vaya a emplear. El periodo de reutilización. Bueno, la norma, que en el anexo también B5 pone dos ejemplos. Bueno, también bastante lógico que el periodo utilizable puede ser más corto que el diseñado para el uso primario cuando las condiciones de uso son más severas. Mayor potencia, mayor número de ciclos de carga y descarga o temperatura más elevada, un entorno más severo en general, para humedad, polvo, vibraciones, un cambio en las condiciones de fijación de la celda. También el periodo utilizable puede ser más largo para el uso primario, cuando hay requisitos de prestaciones menos exigentes. Entonces, por ejemplo, hay se estrecha la capacidad, bueno, se reduce la capacidad disponible estrechando la ventana del state of charge, del estado de carga. Y luego un aumento de la energía contenudo en el conjunto del sistema y un aumento de la capacidad de gestión térmica. Esto, claro, todos factores que ayudan a que la duración sea más larga. Bueno, con esto termino mi pequeño resumen. Gracias por escucharme. Aquí estoy para cualquier duda, contestar a cualquier duda. Muchas gracias, Franco. Hay algunas preguntas, pero las dejamos para el turno de preguntas del no le he final, podido si mirar. os parece. Vale, perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con lo que nos ha explicado Franco, os hacéis una idea de la dificultad que tiene. La dificultad que tiene caracterizar estas baterías. Y me quedo con una de las diapositivas que ha puesto al principio de dónde está esta especificación. Tenemos una batería que ha tenido un uso primario, que típicamente, como será de un vehículo eléctrico, pues bueno, tiene sus condiciones que vendrán de la reglamentación de UNECE, que le aplica, que también tiene sus estándares. Luego entra esta especificación, una vez que se desmonta, digamos, de esa aplicación primaria, entra esta especificación UNE 0075. Esa, perfecto, muchas gracias, Franco. En la que se evalúa pues las prestaciones y la seguridad. Las prestaciones, al final, lo que os van a decir es si esa batería, con las capacidades residuales que tiene,
económicamente es viable aplicarla a otra aplicación y además la seguridad. Es decir, la seguridad que lo primero daría una indicación, digamos, si económicamente es viable y lo segundo es un requisito sí o sí. Claro, hay que evaluar también la seguridad, pero esa seguridad realmente se evalúa dependiendo de la siguiente aplicación, de la aplicación secundaria, de la aplicación que van a tener, para que sería la parte de abajo de la diapositiva, para lo que también existen sus normas. De hecho, tenemos un comité de sistema de almacenamiento de energía. Y luego también, ya lo ha avanzado también Franco, hay dos formas. Aquí hace falta información. Pues muchas de los parámetros hace falta información. Información que si no tienes, hay que caracterizar algo, pero, y lo vinculo ahora con la presentación siguiente, de momento esa información en muchos casos no va a estar porque realmente, pero sí está previsto que esté. Está previsto que esté cuando se apruebe el nuevo reglamento el nuevo reglamento de baterías, de pilas y baterías y residuos. Ya te obligará a que esa información esté disponible porque está previsto que haya un pasaporte digital de la batería. Pero esa regulación entrará en vigor, creo que está previsto en 2026, y además, por definición, vosotros vais a recibir baterías, o sea, habrá que esperar hasta que entre en vigor esa regulación para que los fabricantes estén obligados a dar esa información, además de forma digital y relativamente accesible. Pero bueno, vosotros por definición, a este proceso de caracterización de la batería para uso secundario vais a recibir baterías hechas antes, fabricadas antes, con lo cual durante años se están recibiendo baterías para las que no estará disponible esa información. Y no lo dilato más y pasamos ya a la siguiente presentación, que la va a realizar Juan Manuel Pérez Domínguez, Pérez Rodríguez, perdón, que es el director del Departamento de Almacenamiento de Energía Eléctrica del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía, que nos va a contar el nuevo reglamento. Adelante, Juan Manuel. Buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir este día de presentación de la norma, de la especificación. Vamos a ver ahora un poco el nuevo reglamento europeo. El nuevo reglamento europeo que desgraciadamente todavía no lo tenemos. Cuando en principio íbamos a presentar esto, yo tenía la esperanza y la ilusión de que ya estuviera aprobado y poder presentar algo definitivo. Desgraciadamente todavía está en trámites. Ahora veremos un poco cómo van esos trámites. Bueno, yo creo que se ve la presentación. Vamos a ver un poquito en este rato unos antecedentes, algo del nuevo reglamento que está todavía en proceso de cocción y nos centraremos luego al final un poco en lo que es la segunda vida en el reglamento. ¿Vale? Aquí, digamos que este reglamento y toda la parte de sostenibilidad, de medio ambiente y economía circular viene ya de los años de finales de los 70, donde ya empezaron a aprobarse leyes o metodologías para las 3 Rs, lo de reutilizar, reciclar. China en el año 2009 aprobó su ley de economía circular, pero también hay que decir que China en el año 95 ya aprobó su ley de reciclado de pilas y baterías, una ley muy sencilla, pero ya la aprobó en el año 95, más o menos. Sin embargo, Europa, pues un poquito después, aprueba un plan, no una ley, un plan de economía circular en el año 2015 y en el año 2006 Europa ya mete y aprueba la primera directiva de pilas y baterías, referente y centrada en el reciclado de esas pilas y baterías, en el año 2006. Hago hincapié en que es una directiva porque no se tradujo o no se trasladó al sistema legislativo español hasta el año 2008. ¿Vale? Veremos que esto es algo muy, muy importante. Bueno, esta es la directiva que a día de hoy todavía nos atañe y atañe a todo el sector de las pilas y las baterías. Y por ese cambio en el año 2015 o por esa idea de la Comisión Europea en el año 2015 de meter
todo lo que es la economía circular, pues esto, sujeto a que en esta directiva se decía que para el año 2016 tenía que haber una revisión de los objetivos de la directiva y adaptarlos a los nuevos cambios, porque ya se preveía que iba a haber bastante cambio en el ámbito de las pilas y de las baterías. En el año 2016 empieza la Comisión Europea a darle una vuelta y una evaluación a todo lo que tenía aprobado y a los resultados que se estaban obteniendo como consecuencia de haber aprobado esta directiva. Para el año 2018 la Comisión Europea empieza a acelerar un poco porque ve que se le está complicando la elaboración de una nueva legislación, y en el año 2020, en diciembre de 2020, publica un reglamento, ojo, una propuesta de reglamento con la nueva que sustituya a la directiva actual. Es un reglamento. Esto quiere decir que una vez que se apruebe el reglamento, definitivamente, 20 días después, entra en vigor en toda la Unión Europea. No hay proceso de traducción y de traslado a la legislación nacional. Esa es, digamos, la gran diferencia. Además de todas las que vienen después, la gran diferencia es que la directiva hubo 2-3 años para poderla adaptar al sistema legislativo de cada Estado miembro. El reglamento entra en vigor y aplica a todos. Entonces, eso quiere decir que cuando lo aprueben, esperemos que este mes que viene, quizás, entrará en vigor en toda la Unión Europea a la vez, ¿vale? Ahora mismo, el proceso que lleva después de la propuesta del año 2020, de haber aprobado en marzo de este año, si mal no me equivoco, fue la Comisión Europea aprobó las enmiendas y aprobó una serie de cambios. El Parlamento Europeo en 14 de junio lo aprobó en primera lectura y la Comisión Europea lo volvió el Consejo Europeo lo aprobó en primera lectura hace 3 días, es decir, el 10 de julio. Pero vamos, ya está en los trámites finales que siguen llevando cambios. Es decir, esta es la votación que hubo hace 3 días en el Consejo de la Unión Europea sobre el reglamento de pilas y baterías. Se aprobó por casi unanimidad con solo 2 abstenciones. Bueno, antes de entrar en este reglamento todavía está sujeto a cambios, ¿vale? Es decir, lo que vamos a ver hoy no es la versión definitiva. Hay cambios y va a haber cambios y probablemente algún cambio nuevo entren, porque estos son temas políticos, temas legislativos que no se nos escapan a todos los demás. De todas maneras, vamos a ver un poco que este reglamento es un salto cualitativo en la legislación de la Unión Europea, puesto que es de las pocas veces en las que ha habido varios órganos de dirección de la Comisión Europea en la que se han visto plenamente involucrados para la conceptualización y la escritura de este reglamento, ¿vale? Entonces, como cosas que aparecen nuevas en el reglamento son una serie de definiciones. Por ejemplo, define la reutilización. Hay un detalle, y es que en el reglamento segunda vida solo aparece, además de la introducción y del reglamento, solo aparece en un anexo. Es decir, la segunda vida como tal, no está contemplado en el reglamento, ¿vale? Aunque todo el mundo conoce la segunda vida de las baterías y demás, la segunda vida no aparece en el reglamento, ni se define ni nada. Lo que sí que se define son las actuaciones y procesos que hay para hacer una segunda vida, aunque no lo especifique como tal. Bueno, reutilizaciones, reutilizar una pila o una batería que no es un residuo, ojo, que todavía no está clasificado como residuo, para el mismo fin para el que fue diseñada. Es decir, una batería de coche se puede reutilizar
para un coche. Ojo, ¿vale? Luego tenemos el término adaptación. Esto sería como en inglés el repurpose. Es toda operación cuyo resultado es que una batería o partes de ella se usen para un fin o aplicación distintos a los que fueron diseñados. Es decir, esto es lo que normalmente estamos conociendo como segunda vida de las baterías. Coger baterías de vehículo eléctrico y ponerlas en sistemas estacionarios. Y luego tenemos, bueno, pues las operaciones de preparación para la adaptación. Sí que hay una definición nueva que es remanufacturación, que, a ver, todo el mundo sabe que viene de remanufacturing, que es toda la operación que viene que es del despiece, restauración y sustitución para devolver a una pila o batería un nivel de rendimiento y calidad equivalentes a las de una pila o batería original. Esta definición ha tenido algún cambio junto con la de adaptación, porque, junto con la de reutilización, porque en algún momento se ha incluido y luego se ha dejado de incluir ciertos aspectos como que tenía que llegar a un 90% del estado de la batería original. Esto se ha ido quitando, se ha ido poniendo, ya veremos cómo queda al final. ¿Vale? Pero por lo menos en este nuevo reglamento ya hay una base legal para hacer segunda vida o para reutilizar baterías. Es decir, ya hay un marco legal en el que nos podemos mover. Vale, entonces, ahora mismo, a día de hoy, la directiva, que es la 2006, dice que las baterías se clasifican en 3 tipos: en industriales, en portátiles y en de automoción. Las baterías de vehículo eléctrico a día de hoy se clasifican como industriales. La explicación es muy sencilla. En el año 2006 había muy poquitas baterías de vehículo eléctrico y las metieron ahí. Hoy en día, en el nuevo reglamento, incluye 2 clasificaciones más. Una que son baterías de vehículo eléctrico. Evidentemente, la Unión Europea se ha dado cuenta de que esto tiene que tener su propia clasificación. Y luego baterías para medios de transporte ligeros, que es otra clasificación que ha tenido bastante controversia, porque se la ha ido adaptando y no adaptando a las baterías portátiles. Vamos a ver en este nuevo reglamento, vamos a compararlo con la directiva que hay hoy en día, porque yo creo que se ven mejor los cambios y se ve mejor el salto cualitativo que se ha dado. El primer cambio es el que ya he comentado. Una era una directiva y otro es un reglamento. El reglamento, cuando entre en vigor, los estados ya no van a hacer nada, no pueden hacer nada. ¿Vale? Como curiosidad, la directiva que hay actualmente en vigor son 14 páginas, incluyendo los anexos. La nueva son más de 100. ¿Cuántos? Pues cuando se aprueben lo veremos. Pero son más de 100. Esto es un cambio impresionante, porque además este reglamento se mete a legislar también la fabricación de las baterías, más en profundidad. ¿Vale? Bueno, lo que acabamos de comentar, que la clasificación actualmente son 3 tipos, ahora ya va a haber 5. Y como decía, los requisitos de producción: a partir de ahora se va a exigir que todo producto de pilas y baterías lleve su huella de carbono. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos. Todavía esto es, de este nuevo reglamento, se desprenden una serie de lo que se conoce como actos delegados, es decir, de puntos que todavía tiene que desarrollar la Comisión Europea para, por ejemplo, detallar cómo va a hacer esa huella de carbono, cómo se tiene que calcular esa huella de carbono para que sea un marco equivalente y que no que sea cada productor el que la calcule como buenamente crea. El pasaporte, el Digital Passport, el pasaporte de las baterías, esto evidentemente a día de hoy no hay. Ahora ya sí se incluye. Se dice que a partir del 1 de enero de 2026 se tiene que incluir. Ojo, esto
creo que se está quitando y poniendo dependiendo de quién lo aprueba, con lo cual está todavía un poco en el aire, ¿vale? Y luego, bueno, pues venimos a las restricciones de las sustancias peligrosas, que en principio no han cambiado, pero me parece que en la ultimísima versión de hace 3 días creo que sí que han incluido alguna salvedad. Pero bueno, esto, como digo, cuando tengamos el texto definitivo ya lo podremos estudiar mejor. También una de las cosas que fueron un avance en el año 2006 fue la regulación de los sistemas, de los SCRAP, de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. En este nuevo reglamento lo que ya les pone encima de la mesa es que la recogida tiene que ser gratuita para el usuario final. A día de hoy, para nosotros, los usuarios finales, la recogida es gratuita y el tratamiento es gratuito. Eso se hace cargo el productor, pero en este reglamento lo que les dice es que no hay obligación de coger una batería nueva. Tampoco a día de hoy la hay, pero bueno, lo pone en blanco sobre negro, ¿vale? Y luego lo que sí que hace es incrementar los objetivos de recogida de baterías portátiles, que a día de hoy son el 45% en la Unión Europea. El cálculo es, bueno, no es muy complejo, pero bueno, no es muy directo. Y, sin embargo, a partir de la aprobación del reglamento, incrementa estos objetivos de recogida, pues sensiblemente. Luego, en cuanto a las obligaciones de recogida de las baterías industriales y de automoción, siguen siendo las mismas, es decir, se han de recoger todas las que haya y siguen, en este punto, sigue sin tener necesidad de publicar los datos de recogida de este tipo de baterías. De las baterías portátiles sí que hay obligación de publicación de los resultados de los objetivos, es decir, en Eurostat cualquiera puede consultar cuántas baterías se han recogido en cada país de la Unión Europea. Hay ciertos países, es cierto, que llevan esta comunicación un poco más lenta. España no, España sí que publica los datos de recogida y se pueden consultar. Bueno, el nuevo reglamento sigue manteniendo la prohibición de verter y de incinerar pilas y baterías. Y en cuanto a las eficiencias de reciclaje, es decir, el material que se puede recuperar de las pilas y baterías, a día de hoy es el 50% en la inmensa mayoría de las baterías, pero a partir del año 2025 se incrementa y a partir del año 2030 más todavía. De hecho, me parece que ha vuelto a cambiar y vuelven a incrementar un poco los objetivos de recogida. Este nuevo reglamento introduce en lo que es el contenido del material reciclado, es decir, las baterías nuevas tienen que incorporar un tanto por ciento de materiales activos, es decir, de los materiales que están dentro de la celda, no de la carcasa, no de cualquier funda o cualquier tipo de material que hay dentro de una batería, sino del material activo. Tiene que incorporar a partir del año 2030 unos ciertos porcentajes que veis aquí de esos materiales activos, pero esto no afecta a las baterías de segunda vida, ¿vale? Y luego también a los recicladores se les exige que, además de cumplir con los objetivos de eficiencia de reciclado, tengan que recuperar ciertos elementos específicamente de esas baterías. A ver, se pone mucho el foco en el litio, en el cobalto. El cobalto a día de hoy se recupera porque tiene muy buen valor, pero se le pone mucho el foco en el litio y sobre todo más bien en el litio, porque el níquel también se recupera bastante a día de hoy. Entonces, digamos que esto lo introducen para seguir aprovechando y aprovechar que se está reciclando para no tirar el litio como suele pasar hoy en día. Bueno, nos vamos a centrar un poco más en lo que es la segunda vida en el reglamento, ¿vale?
digamos que el artículo que más la regula, aunque se hace mención a lo largo de todo el reglamento sobre la remanufactura y la reutilización y demás, es el artículo 59, que creo que ahora es el artículo 45, ¿vale? Pero bueno, aún así, vamos a verlo ahora. Lo que está subrayado es los cambios que se introdujeron por la comisión la última vez, ¿vale? Cambios que en algún caso se han vuelto a descambiar otra vez, ¿vale? Hace 3 días. Pero bueno, a partir de que se implemente, los operadores todos tendrán acceso al sistema de gestión de las baterías, ¿vale? Esto es importantísimo porque ya se da acceso a lo que sería el BMS de todas las baterías. ¿Cómo será ese acceso? Pues es de solo lectura, pero ya veremos cómo queda ese acceso y cómo se regula, porque eso sí que no está puesto. Aunque hace mención a un anexo, en el anexo no se detalla tanto. Siempre esto queda, todas estas nuevas incorporaciones quedan delegados a actos delegados que la Comisión Europea tiene el compromiso de ir sacando de ahora en adelante, ¿vale? Bueno, todos los sistemas de almacenamiento con baterías estacionarias se evaluarán para saber si son o no adecuados para remanufacturar o reutilizar. Esto es importantísimo. Esto dice que no todas las baterías se van a reciclar directamente, sino que hay que imponer un paso intermedio. Es decir, se tienen que evaluar antes de reciclar. Esto es importantísimo, esto es un empujón muy, muy grande hacia la segunda vida de las baterías. ¿Vale? Los operadores antes eran propietarios, ahora son operadores, no sabemos cómo quedarán, de las baterías, tendrán que llevar a cabo estas adaptaciones y esta remanufactura en las mismas condiciones para todas las baterías y tendrán que tener en cuenta también aspectos de seguridad. Bueno, la idea de este punto es que todo se haga con la misma normativa. ¿Cuál es esa normativa? Pues todavía no se tiene. Esto es otro acto delegado, ¿vale? Las condiciones de control todavía no se han puesto en práctica. De hecho, la especificación que hemos presentado es pues, un avance en este sentido, ¿vale? Entonces, los operadores que lleven a cabo estas operaciones velarán porque el examen, las pruebas y la seguridad se realicen en conformidad con las instrucciones que todavía a día de hoy no están desarrolladas. Los operadores que lleven igual a cabo estas operaciones velarán porque la batería cumpla con el presente reglamento. En el presente reglamento se exigen muchas cosas para las baterías nuevas y luego hay una serie de excepciones, evidentemente como la que hemos visto del material recuperado, que no las cumplen. Pero bueno, que exige exactamente todo lo demás para esto. Y luego, las baterías, en este caso, remanufacturadas, no estarán sujetas al cálculo de huella de carbono, ni al contenido de reciclado, como hemos visto, ni ni a la obligación de los operadores en el mercado que introducen baterías industriales recargables y baterías de vehículo eléctrico. ¿Vale? Esto es importante, nos están eximiendo a cualquier batería de segunda vida de hacer el cálculo de la huella de carbono. Igualmente, todos los operadores que introduzcan en el mercado baterías adaptadas o remanufacturadas se considerarán nuevo productor. Esto quiere decir que tienen que cumplir con los requisitos de la responsabilidad ampliada del productor y que tienen que registrarse, ¿vale? O sea, que ya no es un actor independiente, no, se le considerará productor para las obligaciones. Y bueno, para probar que un residuo de batería después de su adaptación ya no es residuo, tendrán que hacer un
Hemos perdido a Juan Manuel. Hola. Hola, Juanma, sí, se te ha cortado el... Hola, ahora sí se escucha. Ha Se había cortado quedado hace un congelado. momentito. Se ha vuelto a colgar. Bueno, quita la cámara si quieres y ahorramos ancho de banda. Sí. Hola, muy buenas. Yo no sé si ya me oís. Ahora sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y veis la... Perfecto. ¿Sigo compartiendo o ya no? Ah, vale, perfecto. Sí, sí, perfecto. Pues. Pues no sé dónde creo que me he quedado por aquí. Ha sido un minuto. Vale, bueno, pues a ver, los requisitos para los operadores que lleven a cabo estas operaciones, pues es la constatación de que se le ha hecho las pruebas de evaluación, que el uso debe de estar constatado mediante una factura, bueno, una serie de requisitos que se le piden. Bueno, esta parte es un poco más de, digamos, de un poco de información y de transmisión de datos hacia la comisión. Y luego, por comentar, hay 13 anexos en el reglamento. Igual, se están un poco ampliando y demás, pero vamos, en principio, yo pongo aquí como ejemplo 2 anexos, que es el anexo 3, en el que se especifica, bueno, se menciona cuáles son los parámetros de rendimiento electroquímico y de durabilidad de las baterías de uso general, que esto de uso general se ha eliminado, pero se ha vuelto a incluir. Y bueno, como veis en el anexo, aunque el reglamento se refiere a los anexos son como muy genéricos en algunos casos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues lo que dice es que una capacidad de la pila de la batería es la carga que puede suministrar en las condiciones de la vida real. Ahora, no dice cómo evaluarla, ¿vale? Pues con esto suele pasar en bastantes puntos y es lo que venimos diciendo. Se deja para los actos delegados, es decir, se deja para nuevos reglamentos, nuevas directivas, nuevas normas que salgan a colación de este reglamento. Igual en el anexo 7, que son parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil de las baterías. Bueno, pues lo que menciona es esto, solo es esto. O sea, ¿cuáles son esos parámetros? Ahora no dice en qué condiciones se han de calcular. Bueno, esto queda para después, queda para las normas que se tienen que ir aprobando. Bueno, con esto quiero terminar. Deciros que en breve se tiene que aprobar el nuevo reglamento y que ya con este ya podremos hacer cosas más, ya podremos presentarlo de una manera mejor y más cierta. Bueno, mis datos de contacto están ahí y nada, muchas gracias por la atención y pues cualquier pregunta o duda, pues aquí estamos. Muchas gracias, Juan Manuel. Solo os quería hacer un inciso. Para este reglamento, cuando esté ya publicado y sea definitivo, la parte técnica, digamos, la conformidad con los requisitos del reglamento se va a hacer con normas, con estándares, porque ya tenemos en CENELEC la comisión ya ha hecho un encargo, que nos entendamos, el encargo a CENELEC para que desarrolle toda la lista de estándares que necesita para los distintos puntos del reglamento, para la parte técnica, lógicamente. Muchas son decenas de normas, no las he contado, como son en torno a decenas. Muchas ya están, porque normas de batería ya existen desde hace muchos años, lo que pasa que regulatoriamente no te exigían que las cumpliera, pero muchas no son nuevas. Eso sí, probablemente habrá que hacerle alguna adaptación por si el reglamento
incluye algún requisito nuevo que hasta ahora no estuviera contemplado en las normas. Pues muchas gracias. Si os parece, podemos pasar al turno de las preguntas que tenemos aquí. Que yo creo que la primera, el destinatario es Jesús Palma. Es de Víctor José Ferreira. Dice, muy interesante la metodología multifactorial del grado de madurez, pero ¿cuál es su aplicación en la segunda vida de la batería como un método para saber la madurez de dichas tecnologías en una segunda vida? Bien, Jesús, a ver. ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Sí. Ah, vale. Pero se te ve la cámara apuntando a un sitio raro. Está apuntando al techo porque me estaba molestando. Ahora ya estoy. He vuelto. Sí, en principio, claro, no hemos analizado el nivel de madurez en función de la aplicación de la batería o del dispositivo, sino en función del estado de desarrollo de ese dispositivo. No hemos diferenciado entre cuáles son las posibles aplicaciones. Sí me parece interesante el valorar esa posibilidad. Seguramente eso requeriría generar nuevos indicadores en función de los casos de uso. En este en concreto de la segunda vida, probablemente requeriría acumular una gran cantidad de información de estos nuevos casos de segundo uso para poder empezar a sacar unos mínimos indicadores. Pero sí, tomo nota porque me parece que es interesante darle una vuelta a eso. Muchas gracias. La siguiente yo creo que sería para Franco, que es de Tomás Montes. Dice, ¿se descartaría todas las celdas / módulos si la carcasa del battery pack tiene alguna deformación? No. De hecho, la norma hace referencia a este caso. Siempre la carcasa se tiene que abrir, aunque esté dañada, porque algunos elementos se considera que son recuperables, que se puedan reutilizar, pues sí que se pueden reutilizar. El módulo o incluso el BMS o la electrónica, por ejemplo. Sí, eso sin duda. Muchas gracias. Esta yo creo que también es para ti. Dice, también es de Víctor José Ferreira. Dice, es un gran avance esta norma en el tema de segunda vida que es muy necesario. El esquema de estructura típica de reutilización de productos me parece muy enfocada a un escenario de reacondicionamiento. ¿Qué pasa con las baterías que no necesiten reacondicionamiento pero son aún útiles en una segunda vida? O al contrario, si la batería se identifica como no apta para segunda vida, ¿la norma recoge la gestión para llevarla a reciclaje? Vale, la primera pregunta. Sí, bueno, es que puede darse el caso que un paquete entero de la batería de que sale de un vehículo no hace falta ningún tipo de acondicionamiento. Entonces, incluso se puede darse el caso que si tú tienes que montar un container para aplicación estacionaria a gran escala, puedes que vayas a montar varios de estos paquetes de estos vehículos eléctricos. Pero claro, todo el diseño va a cambiar. O sea, todo el uso, el contexto, el hardware, el software para la utilización de esta batería va a ser diferente del uso originario. Pues entonces se tiene que volver a caracterizar en el sentido, bueno, según la norma, las especificaciones que hemos contado hoy. O sea que aunque no haga falta de acondicionamiento, bueno, mucho mejor, porque se ahorra mucho más tiempo y dinero, pero siempre hay que pasar por una calificación, ¿no? Una evaluación. Sí, una comprobación. Una La segunda pregunta. Lo puedo contestar yo si quieres. De hecho, Sí, digamos, adelante, si una vez nosotros, el procedimiento este se aplica para demostrar que las prestaciones y la seguridad de la batería son adecuadas para la segunda vida. Si bien por prestaciones o por seguridad se decide que no, ya nos salimos de la especificación. Es decir, lo que hemos dicho dice, gestione usted el reciclado como se haga en su país. Bueno, digamos, ya ahí nos salimos de lo que es esta especificación. Nosotros la especificación se aplica para determinar si sirve o no sirve. Si no sirve, pues hay que seguir el conducto legal para reciclar.
La siguiente es de Thomas Hull, o Hall, no sé. Cuando hay múltiples entidades implicadas en el desmontaje, las pruebas, la reconstrucción y la integración, ¿cómo se comparte y garantiza la responsabilidad de la seguridad del producto final? Bueno, el responsable final es quien pone en el mercado el producto. O sea, quien lo vende Correcto. se responsabiliza de su seguridad y de sus prestaciones. Sí. Digamos, si vosotros tenéis, esa entidad o esa organización que vende el producto, la parte de los ensayos la tiene derivada a una empresa que hace ensayos, a un laboratorio, tiene que tener la responsabilidad de garantizar la calidad en ese proceso. Es decir, tiene que tener porque el laboratorio tenga las acreditaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Pero el responsable final es el que la pone en el mercado. La siguiente es de Iván Peinado. Dice, buenas, pertenezco a una empresa fabricante de alumbrado de emergencia. Quería saber si el nuevo reglamento de pilas y baterías mantiene la excepción que tenía la directiva sobre la limitación del uso de cadmio en iluminación de emergencia. Creo que no se ha cambiado nada en cuanto a la fabricación de cadmio. De hecho, estaba viendo otro documento que ha sacado también la comisión y me parece que se mantiene exactamente lo mismo en cuanto a requisitos de fabricación. No se han cambiado los porcentajes. Me parece, pero ojo, lo que he dicho durante toda la presentación, en el último momento pueden meter un cambio, pero vamos, en principio parece que no. Sí, perdona, pero aparte del porcentaje, esas excepciones que estaban en la directiva siguen estando en el nuevo reglamento a día de hoy, por lo menos. Creo que sí. Creo que no se ha cambiado nada. Creo que sí. De hecho, te lo estaba buscando porque lo he visto antes y me parece que todas las pilas y baterías que contengan más de un 0,002% de cadmio o tanto de plomo llevarán marcado simbólico, pero no dice que es... sería verlo, ¿eh? O sea, en tu caso sería las pilas y baterías portátiles incorporadas o no en un aparato, en un medio de transporte ligero, en otro vehículo, no contendrán más de un 0,002% de cadmio. Esto es lo que dice restricción para sustancias. Pero en la directiva ponía luego sí. que esta prohibición no se aplicaba a dispositivos de emergencia, incluida la iluminación de emergencia. Y la duda es si en el nuevo reglamento sigue estando esa excepción. Pues te lo estaba comprobando ahora mismo, porque si te digo la verdad, no me lo sé. Habría que mirarlo quizás más detenidamente, porque esto es lo que digo, restricciones, tal, a menos que cumplan. Te lo estoy leyendo en el momento y... No se aplica la investigación y desarrollo orientativos a productos y procesos, es decir, parece que no se aplica, pero no veo ahora mismo esa excepción aquí. Ojo, no quiere decir que no esté, pero no la he visto. Así en una lectura muy rápida no la he visto. Y, perdona, ¿y cuándo podremos tener certeza de esta excepción, si es que está o no está? Porque, claro, si en Cuando un se mes... apruebe. Claro, Cuando se apruebe. Ojo, lo que sí que parece es que todo lo que esté hecho hasta la aprobación del reglamento se pasa. Es decir, que si por lo que sea se han vendido baterías que ahora en el nuevo reglamento ya esa excepción no cumple, todo lo que se haya vendido, o sea, me refiero, vendido, instalado o adquirido, creo que se mantiene, o sea, no le aplica. Sí, pero el problema es que, claro, dentro de un mes, ponte, sale el nuevo reglamento y todo nuestro catálogo de alumbrado de emergencia que tenga baterías de níquel cadmio no lo podemos fabricar más. Así es, ¿no? Salvo que den una... A ver, en el reglamento hay muchos puntos
como los objetivos de recogida, que se dejan para más adelante. Es decir, a 25, a 27, a 30, a 35, hay que mirar y ver si este objetivo o si a lo mejor esta restricción se incorpora y dicen, pues se incorpora y se ha incorporado y que sea lo que y aquí salimos por la calle en medio, o dicen a 2025 todas las baterías no tienen que tener este contenido en cadmio. ¿Vale? O sea, hay que verlo al final. Hay que verlo. Le queda poco, ¿eh? O sea, porque sí, o sea, le queda poco, pero ese poco no sabemos cuánto es. Y antes de que salga el reglamento, ¿tendremos algún borrador o algo para poder consultarlo? Sí, yo ahora mismo, yo tengo borradores para aburrir. O sea, el de 2020, ahí el que te estaba mirando ahora es del 28 de junio, pero me parece que hay otro que es el que han aprobado el 10 de julio. O sea, borradores tienes todos los que quieras. Vale. Porque según han ido tramitando, han ido publicando y están publicados, ¿eh? O sea, esto. Pero ya te digo, es que pueden darle una vuelta. O sea, pueden darle una vuelta muy grande, ¿eh? O sea, no deberían, pero pueden. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Gracias. La siguiente es de Fernando Mármol Ballesta, que dice: buenos días, ¿existirá normativa que defina los requisitos para la instalación de ESS, normativa de seguridad, espacios, etc.? Sí, CTN 218. Sistema, no entramos en detalle ahora, es sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Sí, sí las hay, ¿eh? Apúntatelo si quieres, mándanos una consulta y te damos ya los detalles, ¿no? Pero sí que las hay, sí. Luego, si me puedo permitir, hay igual dos normas, ¿no?, internacionales, que la IEC 62619 de seguridad y la IEC 62620, que es de prestaciones para uso industrial, que incluye uso estacionario. Muy bien, pues la siguiente. ¿Cuál es el mayor desafío que ha afrontado la norma y que no se ha podido definir todavía? Franco, adelante. Hemos tenido varios de estos, ¿eh? O Juan Manuel, también has estado. Vale, la norma. ¿Qué nos hemos dejado fuera? La de aquí. Bueno, la especificación 065. Las ¿Qué nos hemos dejado especificaciones, fuera? A ver, nada, porque hemos tomado el referimiento hasta con la norma internacional en el borrador que el estado que estaba al principio o primavera del 2023. Esta norma va a cambiar seguramente la internacional porque le faltan recorridos. ¿Qué hay dejado fuera? Bueno, a ver, yo creo que el tema del diseño de seguridad aún queda para desarrollarse un poquito más en la norma internacional. Pero bueno, como he dicho antes, es un desafío esto de la comprobación de seguridad, pero se puede hacer, simplemente es un desafío. Está más en las manos de los productores de producto reutilizado, asegurarse que se pueda cumplir la norma de seguridad. Sí, yo creo que también efectivamente lo que os he dicho, creo que fue en la intervención que hiciste tú, realmente cuando esté disponible toda esta información en el pasaporte digital, pues facilitará mucho las cosas. Pero bueno, de momento, como no va a estar, pues hay que caracterizarlo. Eso sí, es más caro, obviamente, porque habrá que hacer más ensayos, etcétera, etcétera, pero es la situación en la que estamos mientras entra en vigor el reglamento. La siguiente pregunta es de José Lenz. ¿Dónde podemos encontrar el último texto del reglamento? Bueno, yo creo que ya lo he contestado antes Juan Manuel. Yo suelo trabajar con el borrador de la comisión, pero es verdad que luego empiezan a aparecer el borrador de la comisión, el borrador del Parlamento Europeo y el borrador del Consejo. Entonces ahí entran en los trílogos estos, que es un poco complicado, pero bueno, lo suelen publicar cada uno en sus webs. Pero no es sencillo, sobre todo, seguir los cambios, porque son muchos cambios. Bueno. Si me permites, mira, Sí, en esta página web que es eurlexeuropa.eu, en teoría deberían estar todas las leyes que se van aprobando. Entonces aquí esto es de donde yo he sacado una de los pantallazos. Y aquí tienes, pues por ejemplo, Approval by the Council. Otra cosa es, este es
lo ultimito. Entonces pinchas aquí y lo que ves es la votación. A lo mejor todavía no han puesto el texto. Porque, claro, lo acaban vamos, es que viene calentito. Entonces, aquí es donde vas a ver todo el proceso, o sea, en esto sí que, y todos los documentos. Este es el del año pasado, este es uno de los cambios gordos que está ahí. De todas maneras, míralo, pero vamos, no está muy, o sea, no es algo muy fácil, pero tampoco es algo complicado de encontrar. Tenemos a Raquel. Aunque no lo especifique la nueva regulación, ¿se considerará cálculo de huella de carbono en el proceso de reutilización o segunda vida de las baterías? No, En la parece que norma no. UNE, no. Aquí no. Vale. En el nuevo reglamento parece que no. Ojo, Pero parece. creo que normas sí que hay. Perdona que no En os la la norma puedo sí. decir ahora. O proyecto, me suena que lo había, ¿eh? Me suena. Si lo localizo, os lo digo. También es verdad que creo que cuando estoy mirando, excluía la batería de movilidad. No sé por qué. Perdona, soy Víctor de Leirec. Entro un Dime. momento. Sí, ahí, a ver si os la localizo y os la paso. Acá, en mayo, me parece, la Unión Europea ha sacado un protocolo para el cálculo de la huella de carbono de baterías de vehículos eléctricos, que va encauzada de vehículos eléctricos, que va encauzada con el Battery Passport y la nueva regulación. La voy a buscar y os la paso. Ahora mismo no la tengo ubicada, pero os la voy a pasar. Muy bien. Pues no tenemos más preguntas. Si no hay ninguna duda más, pues yo creo que podemos ir cerrando ya. Muchas gracias a todos. Espero que os resulte útil la especificación, que para eso la hemos hecho, porque ya os digo, fue una iniciativa de Battery Plat, porque se había visto esa necesidad y espero que la uséis y os resulte útil. Muchas gracias. Carlos nos ha puesto aquí un enlace. Sí, buenos días. Es que como había bastante gente buscándolo, ese es el enlace del texto del último aprobado. ¿Vale? Pero bueno, aprobado lo que hablamos. No es el definitivo ni mucho menos, pero como había gente preguntándolo, ese es el último. Creo que está solamente en inglés. Es el último del Parlamento. Digamos, no sé si puede haber otro último del Consejo. Es que creo que el Consejo lo aprobó en primera lectura, entonces entiendo que no habrá modificación, pero no lo sé, ¿eh? Ya digo que con cautela, ¿no? Sí, lo sé. Pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por asistir y lo dicho, que espero que os resulte útil. Muchas gracias.